Bien, amigos, iniciamos esta entrevista con el presidente Luis Abinader. Si hay una situación que ha marcado el primer año del actual gobierno, es la situación que encontró con una crisis sanitaria y económica por el coronavirus, por el COVID-19. Presidente Abinader, ¿qué ha significado este primer año en esa situación? Sí, muchas gracias, Uchi, muchas gracias a todos los medios de comunicación, Corripio, por esta entrevista, de permitirnos comunicar este año de retos, Uchi, y de administración de crisis. Pero yo le puedo decir al país, después de un año de gobierno, que estamos mucho mejor de cuando empezamos, cuando llegamos el 16 de agosto al Palacio Nacional. Recuerden que unos días antes la administración, el director del Servicio Nacional de Salud había hablado de un colapso sanitario, un colapso hospitalario. Estábamos en uno de los mayores rebrotes en ese momento y empezamos como nuestro objetivo principal el control de la pandemia, el aumento de las camas, de las medicinas, del servicio de salud en términos generales. Nos habían hablado de que había una parte importante de personas que eran tratados de manera diferente en los hospitales públicos, los que tenían SENASA y los que no tenían SENASA. Ahí también cumplimos con inmediatamente un plan para entregarle más de 2.100.000 nuevas seguros SENASA prácticamente al resto del país. Mejoramos los hospitales, terminamos muchos hospitales también que estaban en proceso de construcción, atendimos la pandemia, empezamos a programarnos también para la vacunación y si nos vemos de manera relativa con otros países, Uchi, porque usted sabe que esto es una crisis sin precedentes desde el punto de vista de salud, y si nos comparamos con otros países, nosotros hemos salido y reconocido internacionalmente bastante bien. Nuestro nivel de letalidad, cualquier muerte es demasiada, pero nuestro nivel de letalidad ha bajado hasta 1.15, uno de los menores niveles del mundo. Yo espero que eso siga bajando. Ya en los días de hoy ha bajado sustancialmente también el contagio. Tenemos que prepararnos a convivir con el COVID, Uchi. Eso es bueno que la gente esté preparada. El país y el mundo va a tener que convivir con el COVID. Es muy posible que venga otro rebrote, pero estaremos preparados para ese rebrote. Hace unos días el ministro de Salud Pública anunció que en estos momentos de baja nosotros estamos aumentando las camas de COVID para estar preparados también para ese rebrote. Por lo tanto, yo pienso que todo el Gabinete de Salud, que lo encabeza la vicepresidenta, y todo el Ministerio de Salud y todo el equipo ha trabajado de manera satisfactoria, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Lo que tenemos es que aprender a convivir con el COVID y saber de que esta es una enfermedad que desgraciadamente llegó para quedarse, que nos tendremos que vacunar posiblemente todos los años. Hay algunos que piensan que la vamos a incluir en la vacuna de la influenza, y eso lo dirán los científicos y ya los laboratorios. Pero le puedo decir, Uchi, que ha sido de mucho trabajo cada día, muchas noches preocupados sin dormir, con los problemas de abastecimiento, de más camas, pero yo pienso que hemos logrado controlarlo, y ahí están las estadísticas. Somos de los países de mejor nivel de vacunación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Somos de los primeros que anunciamos la tercera vacuna, y ya prácticamente hay más de 25 países, y casi todo el mundo va en ese camino también. Pienso que esa vacunación ha ayudado al bajo nivel de contagio que hay actualmente, pero repito al país, si bien lo tenemos en baja ahora, tenemos que empezar a aprender a convivir con el COVID, y el gobierno está preparado. Señor presidente, justamente el COVID llegó imprevisto, incluso se ha prolongado más de lo que nosotros teníamos
de lo que la estimado, humanidad de lo que la pensaba. humanidad tenía estimado. ¿Cuánto ha invertido ya en el presupuesto que a usted le ha tocado ejecutar? ¿Cuánto han invertido de manera directa en asuntos que tienen que ver con la contención, la atención del COVID? Y si han cuantificado también no solamente lo que han invertido, sino también lo que han dejado de recibir por el impacto. Bueno, mira, entre ayudas sociales relacionadas con el COVID y la atención del COVID, estamos hablando de unos 260 mil millones de pesos directos. Ya aquí los ingresos que hemos dejado de recibir, no lo tengo exactamente aquí no te lo puedo decir en el día de hoy, pero eso lo tienen calculado. Lo que hay que comparar el presupuesto del año 2020 y el realizado en el 2020, o sea, ahí te puede dar una diferencia, pero eso realmente ha sido un golpe importante para la economía en todos los órdenes, y por eso fuimos a administrar la crisis de la pandemia, pero también su consecuente crisis económica, que tuvimos que trabajar de manera concomitante, atendiendo la salud, pero también atendiendo la economía y lograr la recuperación que ya tenemos en este año, que como ustedes vieron las estadísticas, para junio, el primer semestre, tenemos un crecimiento de 13.3, un crecimiento que todos los economistas consideran que el pronóstico es mantenernos en 2 dígitos de crecimiento. O sea que ha sido un golpe importantísimo para nuestra economía y para la economía mundial también, José. La economía realmente, esta es una crisis de un siglo, o sea, una crisis que esperamos que sea la crisis de este siglo, que no vengan más crisis de esta magnitud. Por lo que ha sido un impacto en el empleo, en las familias dominicanas han sufrido mucho, especialmente también las que tienen ingresos por actividades informales de la economía y formales. O sea, esto ha afectado a todos por igual, pero nos estamos recuperando, y yo les digo que muchos me dicen que yo a veces soy muy optimista. Bueno, fui optimista cuando hablaba de la recuperación del turismo, decían, y nos estamos recuperando de la mejor manera, que es una de las principales actividades nuestras y que genera empleo. Estamos trabajando para que nuestros pronósticos se cumplan, y son, la verdad, pronósticos optimistas. Yo le digo que vamos a salir más fuertes que nunca en todas las áreas y vamos a seguir trabajando. Y no importa las crisis que se presenten, nosotros estamos preparados para enfrentarlas. El director del Listín Diario, Miguel Franjul. Buenos días, señor presidente. Buenos días, don Miguel. Usted acaba de decir que ha perdido algunas horas de sueño manejando la crisis del COVID, la crisis sanitaria. Me gustaría saber qué otros problemas de envergadura del país le quitan el sueño al presidente de la República. Bueno, si tú le preguntas a Raquel, te va a decir que todos. Porque la verdad que nos hemos tomado muy en serio la administración pública, nos hemos entregado al país a atender todos sus problemas. Yo pienso que los problemas no se les puede dejar que se desarrollen, hay que agarrarlos temprano para evitar mayores complicaciones. Pero la crisis de la pandemia, Miguel, ha creado la crisis económica, y esa crisis económica pues ha tenido también, te crea entre crisis de salud, crisis económica, muchas otras tipos de problemas que hemos tenido que atender. El mismo tema de la alza de precios, consecuencia de esa inflación internacional, ha sido algo que ha golpeado a la gente, que nos preocupa cada día para ver cómo lo controlamos. Pero imagínate cuando las materias primas se duplican, y tú tienes que el maíz, la soya, productos, por ejemplo, que para las granjas de pollo es el 70% del costo, se duplican de precio, pues hay que actuar junto a ellos para lograr estabilizar esos precios. Y trabajar también con otros que
porque la canasta de precios del sector agropecuario hay que balancearla. Hemos mejorado la producción, el país, como dijo el ministro de Agricultura, está sembrado y nuestra producción está en sus mejores momentos. Pero ha crecido también, ha aumentado el precio de los fertilizantes y eso también tiene consecuencias. Esos son temas que nos han preocupado. Los temas de seguridad, Miguel, también son temas que nos preocupan mucho, que estamos atendiendo tanto para el corto, el mediano y el largo plazo. Yo pienso que aquí, y quiero decir que este ha sido un tema de este gobierno, si bien nosotros hemos atendido la crisis de manera también concomitante, nosotros también nos hemos ocupado de los temas de mediano y largo plazo que tenían décadas sin resolver en la República Dominicana. Y cada vez esos problemas los vamos a ir resolviendo para adelantarnos y para que el país pueda tener un verdadero desarrollo social y económico. Porque si bien tenemos crecimiento, yo estoy consciente, y el pueblo dominicano lo sabe, que ese crecimiento económico lo sienten una parte importante, con la recuperación del empleo en el turismo, con la recuperación del empleo y más que la recuperación, un aumento del empleo en las zonas francas y en otras áreas, pero no se siente totalmente, sino para ahí vienen las políticas públicas para que ese crecimiento se convierta realmente en un desarrollo social y económico. Y terminando con tu pregunta, esa parte económica que nos preocupa mucho, lo que es el empleo, el alto costo de la vida, pudimos lograr el mayor aumento real del salario de la República Dominicana. Cuando digo real, es que hubo un mayor aumento en el año 2005, pero veníamos de una gran inflación. Mientras tanto, aquí se aumentó muy por encima del nivel de inflación, lo cual realmente aumentó el salario real de los trabajadores. Y con eso nos sentimos bien, pero todavía es insuficiente para la gente. Tenemos en esta entrevista periodística con el presidente Luis Abinader en el grupo de comunicaciones Corripio. Le damos ahora la palabra a Roberto Cavada de Telesistema. Presidente, buen día. Don Roberto. Usted fue uno de los primeros presidentes en el mundo en criticar cómo sobre todo las potencias habían manejado el tema COVID y el tema de la vacuna, que al final no llegaba, la pagábamos los países más pobres haciendo un sacrificio tremendo y de hecho AstraZeneca, aquella que pagamos todavía no ha llegado o correspondido en ese sentido. Para no quedarnos en el lamento, ¿qué pudiéramos hacer de cara al futuro para no seguir empantanados, para que no nos sorprenda una pandemia, vendrán otras? ¿Cómo prepararnos como país en la industria biofarmacéutica, científica, para que esto no se repita y tener nuestra propia seguridad, así como la tuvimos alimentaria, también desde el punto de vista biofarmacéutico? ¿Se ha pensado en eso sabiendo todas las limitaciones? Mira, no solamente se ha pensado, sino que estamos actuando conjuntamente con el sector privado y laboratorios internacionales para establecer aquí posibilidades de producir nuestra vacuna con las últimas tecnologías, como es la tecnología del mRNA, del Messenger, con la que se produce Pfizer y también la Moderna, que va a ser el nuevo método para la producción de vacunas. Incluso con ese método se habla hasta de una vacuna contra el cáncer. Ahí yo le puedo decir también que que nos quitó muchas horas de sueño, esa ansiedad que te provocaba, que no podías tener vacunas. Y ahí la verdad que nos dedicamos con todas nuestras energías, además del lamento y de la crítica, como lo hicimos, a buscar donde estuvieran esas vacunas y al costo que estuvieran, donde estuvieran esas vacunas, porque lo más costoso era no tenerlas. Y eso nosotros tenemos, sí, estamos trabajando ya hay varios laboratorios que están haciendo alianzas estratégicas, tanto con laboratorios de Estados Unidos como de China, para nosotros tener la capacidad aquí de producir nuestras vacunas. E incluso aún más, una cosa es la capacidad de producirla aquí y otra cosa también es que yo le he hablado a varios presidentes latinoamericanos y es una idea que quiero impulsarla,
de establecer también un centro aquí de investigaciones, que nos unamos varios países de la región y que ese centro de investigación también nos ayude para cualquier otra, repito, esperamos que no pase, pero tenemos que estar preparados, cualquier otra enfermedad, nosotros poder tener el equipo científico de investigación y al mismo tiempo la capacidad de producción, que son dos cosas diferentes. Nos estamos preparando. Gracias. Ramón Núñez Ramírez, director de Telematutino 11. Buenos días, presidente. Buenas, Ramón. Hablamos entonces de crisis sanitaria, de crisis económica, crisis de la corrupción, crisis de los precios. Parecería que estamos con las 7 plagas de Egipto. Ahora se suma la crisis de la fiebre porcina. Mi pregunta, presidente, es, ¿hay la disponibilidad de recursos como para afrontar una eventualidad de sacrificar X número de cerdos en el país? Y ahora se agrega la escasez de pollo. Ayer yo estuve en supermercado y vi los estantes vacíos. Por momentos yo pensé que estaba en Cuba o en Venezuela. ¿Qué planes tiene el gobierno con este nuevo problema? Bueno, mira, si tú preguntas, Ramón, tú tenías en tu microeconomía, ¿tú estabas preparado para la pandemia? No. Nadie está preparado para la crisis, nadie tiene unos fondos ahí para la crisis, pero hay que buscarlo, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros aquí es una quiebra del sector porcicultor. Entonces, lo que tú puedes estar seguro es que bajo este gobierno ese sector no va a quebrar, no importa el problema que esté en el país. Ni van a quebrar los pequeños, que ya le estamos buscando, ya le estamos pagando los cerdos que se están sacrificando, pero también ayer estuve en la Junta Agroempresarial y estamos buscándole soluciones también, alternativas a esos pequeños productores, que también de toda crisis tenemos que sacar algo positivo, y es a esos porcicultores que tenían una cantidad limitada de cerdos, también tecnificarlos mejor para que tengan mejores niveles de higiene, de protocolos de sanidad, de tal manera que estén protegidos como han estado protegidos las granjas más importantes, que todavía no ha entrado ahí, y es lo que estamos nosotros cuidando, ese perímetro sanitario, y especialmente las que tienen ya desarrollo genético. En eso estamos trabajando. Nosotros no vamos a permitir que quiebre la porcicultura en el país. Aún llega lo peor. En la segunda reunión que hemos tenido casi diaria sobre el tema del PPA o la peste porcina africana, yo llamé al ministro de Hacienda y al director de presupuesto para que inmediatamente estuvieran haciendo las previsiones, y tenemos plan A, como se lo dije ahí en la Junta Agroempresarial, plan B y plan C. Esperamos no llegar al plan B y mucho menos al plan C, pero en caso de que lleguemos, todo gobierno organizado tiene que tener una planificación para lo peor, y nosotros estamos preparados. Yo le puedo asegurar, repito, de que ese sector no va a quebrar, puede tener una transición por el tema del PPA, y mucho menos va a haber desabastecimiento de la carne de cerdo. También, como esto es un tema de hace 2 semanas, aquí nosotros estamos produciendo pollo prácticamente ya habíamos llegado a una sobreoferta de 1 millón de unidades, pero con esta situación, bueno, pues se volcó hacia el consumo de pollo. Y yo repito que la carne de cerdo no tiene ningún tipo de problema de consumo al ser humano. O sea, todos podemos seguir como lo estoy haciendo yo, que es como dije, que es mi carne favorita, y no tiene ninguna implicación de salud al ser humano la peste porcina. Sin embargo, con ese tema del pollo también estamos trabajando en 2 direcciones. Hemos abierto las importaciones y ya está llegando pollo para tener pollo suficiente en los próximos días, pero también estamos aumentando la producción local para que en los próximos días no haya la situación, no exista desabastecimiento, que ha existido pero parcialmente, y especialmente
en las grandes superficies de comercio, porque la gente se ha asustado y ha ido y ha cambiado los patrones de consumo. Eso es natural, pero nosotros lo vamos a corregir en los próximos días. Con nosotros al director del periódico Hoy, que estrena nuevo formato, don Bienvenido Álvarez Vega. Y quiero felicitarle, don Bienvenido, por el aniversario y por el formato a usted y a la familia Corripio. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Espero que le haya gustado el nuevo formato. Muy bueno, muy moderno, muy atractivo. Gracias. Decía que gobernar es mucho más que tomar decisiones, que firmar papeles, que conversar con personas. Uno podría decir que es un acto psíquico, emocional también, que envuelve a toda la persona. A mí me gustaría saber qué tipo de gobernante en términos emocionales, psicológicos, es el presidente Abinader. Hay presidentes que hemos conocido que marcan distancia de los hechos y entienden que los hechos son problemas del país, no personales, y no se envuelven personalmente en la búsqueda de solución a esos problemas, sino que lo ven muy técnicamente. Me gustaría ver en términos emocionales cómo siente usted que los hechos en los que usted está imbuido cada día y sobre los cuales tiene que hacer gestión, lo envuelven o no. Y en segundo lugar, usted conocía el país, conocía el gobierno, en la transición vio muchos papeles sobre el estado de situación del país. Al margen de la pandemia que nos ha sobrecogido a todos, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del país, tanto en términos positivos como en términos negativos? Mira, para mí no hay nada personal ya desde el 16 de agosto pasado. Para mí todo es ya parte de, ya yo dejé de ser, y todos los aspectos de Luis Abinader en términos personales están en un segundo plano, y todo para mí es oficial y entregado a la labor de gobierno. Yo creo que muchos de ustedes como comunicadores se han dado cuenta de que nosotros tenemos una actitud totalmente activa y proactiva a todas las situaciones y todos los problemas del país. Yo creo que cualquier situación que ocurra en la República Dominicana, el presidente tiene que estar activo y no le puede ser ajeno. Sea que sea, tenga culpa o no tenga culpa el gobierno, tenga culpa o no tengan culpa los dominicanos, cualquier problema que llegue al país es un problema del presidente y es un problema del gobierno que tenemos que atender de alguna manera. Estoy hablando de problemas que tengan consecuencias, situaciones que tengan consecuencias a la población. Y por eso yo creo que si hay una característica que puede tener este gobierno es que somos proactivos. Somos proactivos con cualquier situación que ocurra, estamos ahí, le damos seguimiento cada día a cada una de las situaciones importantes. Bueno, en cualquier actividad humana, don Bienvenido, hay cosas positivas y hay cosas también negativas. Yo le puedo decir que cuando el dominicano es solidario, el pueblo dominicano es un pueblo que tiene sentido de comunidad, de los problemas, se une junto con toda la sociedad para resolver estos temas. Fíjense que mientras en otros países han tenido que dar incentivos especiales, por ejemplo, para la vacunación, nosotros no hemos tenido que dar incentivos. Yo creo que les quiero decirles a ustedes que la vacunación continúa por encima de 40,000 personas al día, cuando la proyección de nosotros era vacunar 40,000 en los mejores momentos. O sea, y de eso está dividido en primera, segunda y la tercera vacuna. Incluso la diferencia entre el que se pone la primera y la segunda vacuna es solo un 4%. O sea, la gente asiste a los días al mes. Entonces yo veo un pueblo que es solidario, que te acompaña cuando te ve con buenas intenciones. Ahora,
En cuanto a las reformas institucionales que nosotros hemos hecho, don Bienvenido, desde cumplir con nuestra promesa de tener un Ministerio Público independiente, de llevar transparencia, yo te puedo decir que en este país había instaurado una cultura de la corrupción. Una cultura de la corrupción a todos los niveles, a nivel privado y a nivel público. Alguna gente no se dio cuenta que nuestra intención no solo era de palabras, sino también de realidad y de hechos. Y hay que luchar, y tengo que luchar cada día contra esa cultura de la corrupción que hay instaurada y que muchos pensaban que era normal. Muchos pensaban que era normal. Entonces, si aquí ya hemos ido avanzando en este año, sobre el tema de la corrupción no es la misma actitud hoy que la que había hace un año. Y yo espero que en un año sea también mejore en y continuemos y podamos fortalecer esa lucha. Pero es algo que cada día tenemos que darle seguimiento. La inmensa mayoría del gobierno está en esa dirección, pero hay algunos que de diversas maneras tenemos que recordárselo cada día, tanto del gobierno como también del sector privado, de que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de actos de corrupción, porque ese es el ancla mayor que tiene cualquier país para su desarrollo. José Antonio Torres, subdirector de El Nacional. Presidente, volviendo al tema de la vacunación, por ejemplo, en el periódico El Nacional nosotros los últimos días hemos enviado reporteros a los centros de vacunación y realmente lucen vacíos. Usted dice que la proyección era de 40,000. No digo yo las estadísticas. O sea, hemos vacunado el promedio, excepto los fines de semana que baja, los promedios de los 10 semanas lo tiene el Ministerio de Salud, son de 40,000 o por encima. Bien. En todo el país. Perfecto. Sí. Nosotros la preocupación nuestra era saber si realmente ustedes tenían como gobierno algún plan de incentivo a la población, porque dado eso, le decía que habíamos visitado varios centros de vacunación, los reporteros nuestros, y realmente los de la capital, o sea, ayer estaban todos vacíos, todos, ayer. Y entonces dije, bueno, pero ahora sobran vacunas y faltan personas interesadas en la vacunación. ¿No ha pensado el gobierno en algún plan de incentivo, qué sé yo, de establecer carpas en los barrios o alguna otra motivación para que la gente acuda a los centros? Mira, nosotros tenemos cerca de un 50% de segunda vacunación en el país. Estados Unidos tiene un 53%. Ya llega un momento en que el avance se hace cada vez la aceleración de los vacunados es menor, porque hay resistencia de diversos tipos, desde resistencia religiosa hasta personas que tienen actitud hacia la vida de manera diferente, y nosotros no vamos a obligar a nadie a vacunarse. No podemos hacerlo desde el punto de vista constitucional. Pero se han discutido diversos incentivos, pero yo creo que todavía hay un espacio para que el que no se haya vacunado se vacune. Ahora, tú tienes que también pensar por qué abrimos en el distrito. Casi más del 90% ya tiene la primera vacuna y un 78% tiene la segunda vacuna en el distrito. O sea, ya es un tema que estamos llegando casi a un nivel de plena vacunación. Eso es el mismo caso de la Altagracia. Claro, en ambos se vacuna gente de otras provincias que ha pasado en el distrito y en el caso también de la Altagracia. Pero, por ejemplo, provincias como Espaillat, que son normales, están llegando ya al 70%, lo mismo que Puerto Plata. Y ayer en la reunión que tuvimos con los ministros para diversos temas, entre ellos el tema de la tormenta, también le dijimos que
cada ministerio que tiene responsabilidad de una provincia que continúe en las labores de vacunación. Y estamos incentivando eso cada día. Vamos a ver qué otros incentivos se pueden hacer, pero si vemos en términos relativos, aquí la vacunación ha ido bien, porque tenemos que pensar, hay dos parámetros de calcularlo, entre la población vacunable, que son unos 7.8 millones de personas, los que se pueden vacunar, y la población total. Entonces, con relación con la población vacunable, pues estamos bien, estamos caminando bien. Y ya imagínense, solamente la tercera vacuna hay unos 430,000 vacunados, que eso es importante, porque esas personas que han ido a vacunarse de la tercera vacuna son principalmente los que tienen una comorbilidad, o sea, que tienen también otros problemas de salud. Yo les pido, miren, yo les pido a todas las mujeres embarazadas que no dejen de ir a vacunarse por las estadísticas y los riesgos que hemos visto. El Ministerio de Salud Pública ha insistido en eso y yo quiero insistir. Todas las mujeres que están embarazadas, que vayan a ponerse la tercera vacuna, en este caso con la Pfizer, que es muy necesaria para mantener su salud. Y seguiremos como lo seguimos en una situación como esta, José Antonio, día a día dándole seguimiento del lugar. Pero te repito, tú tener una vacunación diaria en días normales, los días de semana, eso baja a 14, a 15,000 los días de fines de semana, pero yo pienso que es un buen averaje. Y vamos a seguir así hasta ver qué otra cosa podemos hacer. Tenemos con nosotros a Adalberto Grullón de las Antillas. Presidente, el país y fuera del país se ha reconocido el éxito que ha tenido su gobierno en enfrentar la pandemia. Hoy nosotros estamos exhibiendo índices envidiables en el mundo en cuanto a positividad, en cuanto a mortalidad, en cuanto a cobertura de la vacuna, de eso no hay duda. Pero esta pandemia también ha puesto al desnudo las grandes deficiencias que tiene el sistema de salud en el país. Y el gobierno se ha centrado mucho en atender la pandemia, y se entiende, pero el sistema como tal ha sufrido problemas serios, y lo indican el hecho de que la mortalidad materna se haya incrementado en lo que va de año, en el primer semestre del año en comparación con el anterior, un 26%, y ya el año 2020 había terminado en cerca de un 30% por encima de lo que teníamos. Lo igual ha ocurrido con la mortalidad neonatal. ¿Están relacionadas? Que están relacionadas, pero es muy alarmante, aunque aquí ya nadie se sorprende de que mueran 3,000 niños, como murieron más de 3,000 niños en el 2020, antes de cumplir los 28 días de nacido. Hay una situación bastante difícil, pero hay otro elemento que podría ilustrar la pregunta que quiero hacer, y es que casi todas las unidades de cuidados intensivos fueron dedicadas a atender COVID, y esto provocó que mucha gente con otra dolencia murieran. Un caso que me llama mucho la atención ocurrió el sábado en Villa Altagracia. A un señor, el señor Pedro Lebrón Abreu, que es un trabajador de la salud, trabaja en una clínica local, le dio un ACV. A las 10 de la mañana ya estaba en el hospital. Y desde esa hora hasta las 10 de la noche estuvieron gestionando que otro centro lo recibiera, porque tenía que ir a una sala de cuidado intensivo, que en ese pueblo no hay, como no hay en ninguno. El hombre murió a las 10, pese a que se había conseguido en una clínica privada una sala de cuidado intensivo que la recibieran, pero entonces no había ambulancia para trasladarlo. Y uno se pregunta cuánta gente muere en esta situación. Lo que quiero preguntarle, señor presidente, es ¿qué prioridad tiene para su gobierno resolver esta crisis sanitaria que tenemos más allá de la pandemia? Usted lo ha heredado, el gobierno lo ha heredado, otros gobiernos podrían decir lo mismo. Tenemos una situación de precariedad, de deterioro progresivo,
en los hospitales y en la atención. La atención primaria está totalmente descuidada. ¿Cuál es la prioridad de su gobierno para afrontar esto y evitar que más personas mueran y que menos madres mueran de parto? Mira, tú tienes razón. Yo lo que diría es, como se ha hablado en otras ocasiones, que esta pandemia lo que ha desnudado el sistema sanitario, que ya tenía una enorme cantidad de problemas en el país. Yo quiero decir lo siguiente. Primero, la inversión en salud está muy por debajo de lo que debe de ser. Y nosotros lo hemos aumentado en 1.2 en el PIB, tanto en el año pasado, en la parte del presupuesto modificado de nuestro gobierno, como también en este gobierno, y lo seguiremos aumentando, la inversión en salud. Nosotros aquí, una de las 12 reformas que este gobierno está realizando, pero en este caso tenemos que esperar que nos normalicemos un poco más con el COVID, aunque ya empezamos, es el tema de salud. Mira, Adalberto, yo me estoy reuniendo con todas las juntas de vecinos del país, y si hay algo que te la piden todas, es una ambulancia. Entonces yo le pregunto, ¿ahí hay un sistema 911 en su pueblo? Sí, hay sistema, pero el 911 es para internos, es para llevar a una persona que tiene un accidente, llevarla a la primera o a la más cercana emergencia que exista. Sin embargo, aquí no hay un sistema de ambulancias interurbanas, eso se está creando. Y ya te quiero anunciar que estamos licitando unas 75 ambulancias para ese sistema de ambulancias interurbanas, que es donde está el déficit. Es decir, trasladar a una persona de Villa Altagracia a que vaya a una UCI, por ejemplo, la UCI más cercana, que sería el Calventi en Los Alcarrizos, o a donde fuere necesario. Aquí nosotros mandamos a hacer, y nos han hecho ya 3 presentaciones, y lo estamos perfeccionando, un verdadero Master Plan Nacional de Salud. Si bien quizás en Villa Altagracia no va a existir una UCI, pero sí debería haber o estar cercano a un hospital regional. Ese master plan nos lleva a 5 hospitales regionales en el país. Uno en San Pedro de Macorís, otro casualmente ahí entre Villa Altagracia y Los Alcarrizos, otro en Santiago, otro en San Francisco de Macorís, que ya se está construyendo un regional, lo que habría que ampliarlo, y voy a explicar lo que deben ser esos hospitales regionales, y otro que ahí hay un tema de consideración, o en Barahona o en San Juan, otro en San Cristóbal, perdón, entre San Cristóbal, en la salida de San Cristóbal hacia Baní, y otro que se está discutiendo o en San Juan o en lugares que distancia entre San Juan y Barahona. Esos hospitales regionales deben de tener todas las áreas de la salud, porque además aquí no hay una red de trauma, en el país no hay una red de trauma, Adalberto, o sea, tú tienes un accidente en el cruce de San Juan y Asua, y no hay un sitio donde llevarte, una verdadera, no un hospital que te podrían llevar al de Taiwán, que lo hemos mejorado y le hemos creado UCI también. Hemos mejorado una gran parte de los hospitales, no lo suficiente, pero lo hemos mejorado. Pues, por ejemplo, ahí en el hospital de Taiwán creamos la UCI que tenía desde que se inauguró sin instalarse por alguna razón. Entonces ahí vamos a hacer red de traumas, que vamos a empezar el próximo año, y red oncológica también, que ese es otro tema también, que sean todas las otras enfermedades, todas las otras patologías con el tema del COVID han sufrido. Y bueno, mal de mucho, consuelo de tonto, pero han sufrido en todo el mundo, por diversas razones. Esa red de trauma y la red oncológica nosotros la vamos a empezar el próximo año. Algunas no vamos a poder empezar todos los hospitales regionales, pero sí muchas de estas redes de traumas serán parte de esos centros regionales. Y esas redes de traumas tienen que tener lo que hay un problema que también hicimos un acto y lo vamos a darle mayor
atención, que es al tema de la sangre, porque tú no puedes tener ninguna atención de trauma sin tener un banco de sangre disponible. El tema nosotros le estamos dando mucho seguimiento al tema de la mortalidad neonatal, como también de la mortalidad materna. Ahí hay varios factores que influyen. El 47%, Adalberto, y por eso, no sé si tú escuchaste que yo le pedía, que yo les rogaba a las madres embarazadas que tuvieran que se fueran a vacunar, sufrían de COVID. Pero peor, las consultas de las embarazadas no querían ir a los hospitales para no ser contagiadas por el COVID, lo que hizo que fueran a menos consultas y entonces ahí se podían, no podían preverse las situaciones que teníamos. Hay que admitir también que muchas maternidades fueron dedicadas al COVID, como es el caso de la maternidad de Los Minas, como es el caso también de maternidades en Santiago y en las principales ciudades del país. O sea, el COVID lo ha complicado todo, ha complicado toda la situación. Y yo estoy sumamente preocupado por ver cómo vamos empezando esa transición. Ya la maternidad de Las Minas la regresamos a maternidad. Estamos atendiendo eso. Es un tema que el Gabinete de Salud trata semanalmente. Estamos haciendo muchos estudios estadísticos, por ese 47% que te lo digo fue por un estudio que hicimos al ver esas estadísticas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que aquí hay que hacer, y estamos trabajando en una reforma integral del sector salud, mejorar la inversión, le hemos aumentado, aún en este momento de sacrificio, pero se lo merecen a los médicos y a las enfermeras, le hemos mejorado sus condiciones de vida en un 30% de mejores salarios, y vamos a seguir también mejorando las infraestructuras en todo el país. Estamos mejorando unos 25 hospitales, reconstruyendo 25 hospitales, y en el presupuesto del Servicio Nacional de Salud dándole mantenimiento a casi 50, y es uno de las grandes temas pendientes que nosotros tenemos, tener un sistema de salud como el pueblo dominicano se merece. Bien, amigos, concluida la primera ronda de preguntas, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para la segunda ronda de preguntas con el presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno. En el grupo de comunicaciones Corripio hacemos una entrevista al presidente Luis Abinader, pasando balance a su primer año de gobierno. Acompañan al presidente, que están aquí con nosotros, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, a Milagros Germán, directora de comunicaciones, a Daniel García Archibar, director de prensa del Palacio, y su asistente doña Mercedes, pero también la familia Corripio, está con nosotros don José Luis Corripio Estrada, don Pepín, y José Alfredo Corripio está aquí con nosotros. Presidente, continuando en esta segunda ronda, cuando Leonel Fernández asumió la presidencia por primera vez, dijo que encontraba un avión a punto de despegar. Danilo Medina dijo que encontró un maletín lleno de facturas. Luis Abinader, ¿qué encontró? Un país con hambre de reformas. Un país que había que atender una crisis que era la atención urgente, pero que no podíamos descuidar décadas de reformas que necesitaba la sociedad dominicana. Esas reformas en la justicia, en las instituciones. Mira, a veces aquí las cosas aquí hay que recordar temas. Cada vez que se iba a seleccionar la Junta Central Electoral, era una crisis en el país. Una crisis. Y Agripino, y ahí entrando a la casa de Agripino y saliendo.
Lo mismo para el Tribunal Superior Electoral. Lo mismo para la selección de jueces. Cuando la Cámara de Cuentas no, porque los seleccionaban, eran 5 del gobierno que seleccionaban. Esa era la tradición. Eso se ha cambiado. Nosotros hemos llevado tranquilidad a este país con instituciones apartidistas, personas que y eso nos ha pasado, juramenté a lo del Tribunal Superior Electoral, apenas conocía a uno de los 5 que estaban ahí. Digo, lo conocía de saludarlo. O sea, esas reformas que hemos hecho, yo voy a llevar también a la Constitución el Ministerio Público Independiente en el momento indicado también para que ya sea un tema constitucional. Nosotros tenemos que hacer, después del 16 de agosto vamos a llevar también la ley de Contraloría para modificar y hacerla una institución mucho más, ya lo está haciendo de hecho, pero también ya del punto de vista legal, para que sea una institución que pueda controlar internamente mejor los recursos del gobierno. Lo mismo vamos a hacer también con la modificación a la ley a la Cámara de Cuentas, las reformas del sector eléctrico. Firmamos el pacto eléctrico y desapareció la UERS y está desapareciendo la CDE, ya desapareció definitivamente OISOE, desapareció Procomunidad. Nosotros estamos eficientizando el gasto público, que es perfecto, que todavía faltan muchas cosas, claro que sí, claro que esto es un proceso que tiene que ir caminando, pero estamos avanzando en esa reforma. Lo que decía Alberto, el sector salud, eso no puede esperar más. Y claro, nos tocan todas estas reformas también con la crisis del COVID y con todas las limitaciones financieras, pero este país está cambiando, señores. A veces no nos damos cuenta porque es verdad que hay muchos problemas, hay muchas situaciones con la crisis. Está cambiando en todos los aspectos. Está cambiando, tenemos mejor productividad hoy. Mira, yo le decía al ministro de Agricultura, por poner un ejemplo, el ministro de Agricultura cuando llegamos, yo le decía, mira, lo que es el ajo, la cebolla y la habichuela, te va a tomar a ti el 50% de tu tiempo. Pero ya tenemos una variedad de ajo que trajimos una variedad del ajo que en 2 años y medio vamos a ser autosuficientes en el país. Estamos trabajando en cada área, en cada sector, haciendo esas transformaciones en el sector salud y seguridad social, en la parte de seguridad. Señores, ¿cuántos años hemos hablado? La gente no me cree cuando hablamos reforma policial y de seguridad ciudadana. La gente no lo cree porque lo hemos hablado, se ha hablado 200 veces de eso. Y no se ha hecho. Y estamos trabajando. Aumentamos ahora en este año, mejoramos las condiciones de los policías, no solamente aumento de salario, y vamos a llegar a los $500 entre el año que viene y el 2023, pero también le dimos seguro médico. Los policías estaban sin seguro médico, uno de las personas de los empleados públicos que tenían mayor inseguridad, le dimos transporte gratis. Le hemos mejorado sus condiciones y al de las fuerzas y también a los miembros de las Fuerzas Armadas también. Este país está en un proceso de reformas. Mira, la ley del mercado de valores, que hicimos una rueda de prensa, por primera vez el país va a poder mercadear acciones de compañías, lo que va a llevar realmente a lo que se espera en una sociedad, es la participación del pueblo en el accionariado de las compañías privadas, un capitalismo popular. Pero la ley de burocracia cero que ya se aprobó, ahí estamos transformando. Ya por ejemplo lo hicimos en el aduana, los despachos 24 horas. ¿Cuántos años teníamos nosotros para ese despacho 24 horas de los furgones? Que eso contribuye también a disminuir los niveles de corrupción y así vamos a eficientizar también todo el gobierno. El país está cambiando, todas esas reformas van en marcha. Claro, yo entiendo también que esa situación económica, la pérdida de empleos por tema del COVID, todavía
mientras por un lado creamos 80.000 nuevos empleos, por el otro lado no se han recuperado 105.000 empleos. O sea, tenemos todavía un déficit de empleos pre-COVID de 25.000, entre los nuevos que se crearon y los que no se recuperaron. Pero el turismo va a crecer como nunca en la próxima temporada. Las zonas francas están creciendo, el comercio está creciendo, y la productividad también de los trabajadores dominicanos, y por eso pudimos hacer ese aumento, también está creciendo. O sea, vamos en la dirección correcta. Y trabajando cada día con todos los proyectos de todo tipo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. En ese mismo sentido, presidente, en materia de endeudamiento, el endeudamiento ha venido creciendo desde hace mucho tiempo. A diciembre, al 31 de diciembre, estaba en 54.500 millones de dólares, tanto el externo como el interno. Quisiera saber si ustedes tienen la estadística de cómo lo recibió usted el 16 de agosto del 2020 y cuánto ha crecido hasta hoy en ese año. Mira, primero, Uchi, hay que decir lo siguiente. Todos los países del mundo, sin excepción, en este tema de pandemia, empezando por Estados Unidos, China, han aumentado sustancialmente los niveles de endeudamiento. No había otra forma. Y el que no lo hizo, mientras menos aumentaron los niveles de endeudamiento, peor están. Y búscate países en Centroamérica que dicen, no aumentamos los niveles de endeudamiento, mírate los niveles de fallecimiento que tienen, de estancamiento de la economía. O sea, ahora, el tema es, Uchi, ¿en qué se invirtió ese dinero? ¿En qué se invirtió ese dinero? Ahí está. Lo tenemos en la seguridad social, lo tenemos en la pandemia, lo tenemos también en la mejora de hospitales. El tema fue que aquí se tomó mucho endeudamiento cuando no era necesario. El tema, señores, de los tiempos buenos y malos es hasta bíblico. Entonces, se tomó endeudamiento en los momentos en que no lo necesitábamos, en los tiempos buenos. Los endeudamientos ya de este nivel son para o proyectos que tengan su retorno, o también en momentos como estos. Entonces a nosotros nos tocó unos momentos que tuvimos que acudir al endeudamiento. Ahora, yo espero que al final del año estemos en alrededor de un 67% del PIB, en términos de deuda. ¿En cuánto lo recibió? ¿En qué porcentaje? Me parece que estaba en unos 52, 53 del PIB, en términos relativos. Ahora, Uchi, el tema, tú comparas, por ejemplo, con otros países y nosotros no somos el de mayor endeudamiento, estamos quizás en el nivel averaje. El problema de nuestra deuda no es ni siquiera el % del PIB, es el costo de la deuda. Y ese costo de esa deuda nosotros la hemos disminuido. El costo de esa deuda. Pero además tú tienes que tener presente algo. Nosotros encontramos unas reservas monetarias por debajo de 6.000 millones y hoy tenemos las reservas monetarias más altas en la historia de la República Dominicana, con unos 12.500 millones, con una tasa estable que incluso pudo seguir bajando la tasa del dólar, porque hay dólar en abundancia ahora mismo en la economía por diversas razones. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora al estabilizar la economía, Uchi, entonces un proyecto de estabilización y de disminución gradual de la deuda, que no puede ser ni en 4 años, ni puede ser en 8 años, ni puede ser en 12 años, sino tomarnos nosotros un plan que tiene que ser también de acuerdo con toda la sociedad, así como hemos presentado también el Pacto del Agua, que ese es otro tema, donde se involucre toda la sociedad para ir llevando los niveles de la deuda a niveles manejables. A propósito de que eso, no puede ser tampoco ni un año, ni un shock, porque lo que nosotros tenemos que pensar es en seguir el crecimiento económico y mantener unos niveles de disminución gradual
y posible de esa deuda. A propósito de eso, desde el gobierno del PRD 2000-2004 y luego los del PLD, hubo una inclinación, una preferencia de tomar préstamos tipo comercial y no con organismos multilaterales, es decir, préstamos de más corto plazo, de más altos intereses y sobre todo, que parece que era lo que se prefería, sin supervisión en el uso de los fondos tomados en préstamos. El endeudamiento de ahora, ¿en qué se basa? ¿En bonos o en organismos multilaterales? No, mira, Uchi, por lo menos predominantemente. Sí, pero te quiero decir, mira, y yo quiero decirle algo. El 80% de la deuda que hemos recibido nosotros fueron contratadas en el pasado gobierno con los organismos multilaterales, pues también hay mucha hipocresía. Y tú lo ves, tú lo puedes buscar tú sabes que los organismos multilaterales esa deuda toman tiempo. Sí. Y tú lo puedes buscar en todos los préstamos. No solamente en este país, en todos los países hubo una transición de la deuda con los organismos multilaterales, los organismos bilaterales, hacia la deuda en los mercados financieros. Eso pasó prácticamente a nivel mundial. Y nosotros hemos seguido, dependiendo del tipo de proyecto que sea, cuando son proyectos de desarrollo, pues se hacen deudas específicas con organismos multilaterales o para proyectos de mejoramiento social, y también, y en otros casos, cuando ya son deudas soberanas, bueno, pues se hacen con los mercados financieros. No necesariamente con los mercados financieros es más costoso. Nosotros hemos logrado bajar el nivel de la tasa de interés y también negociar en mejores términos. Ahora, cada proyecto te dice cuál debe ser el endeudamiento indicado. Por ejemplo, con el tema de salud, hay que acudir a un organismo multilateral que nos va a apoyar. En el Pacto del Agua para construir todos los acueductos de agua potable y el alcantarillado sanitario, que eso te va a tomar muchos gobiernos de muchos partidos, porque es hasta el 2036, eso tiene que ser, nos está acompañando el Banco Mundial. Entonces, eso depende de qué proyecto, qué tipo de endeudamiento, entonces saber a cuál mercado acudir. No necesariamente tampoco en los mercados financieros es a menos términos. Nosotros se han contratado deuda a 40 años en los mercados financieros. Y Argentina, por ejemplo, lo ha contratado a 100 años. O sea, eso no tiene que ver, es un tema de negociación. Como yo te digo, yo creo que lo que tenemos que llegar ahora con los niveles de crecimiento que nosotros tenemos, a un plan financiero donde vamos a ir disminuyendo la carga de la deuda, pero que sea de manera, con un plan a 15, a 20 años, sin quitarle la actividad y el crecimiento de la economía que fue lo que en los años 80, esa política de shock del Fondo Monetario pues afectó mucho el crecimiento y también la pobreza en la República Dominicana. Nosotros tampoco podemos hacer esa política de shock donde me baje un 1, un 2%, nunca es así, mucho más, los niveles de pobreza. Nosotros tenemos que ir creciendo, avanzando y estabilizando los niveles de deuda, como lo han hecho muchos países de manera exitosa, y nosotros lo vamos a hacer. Roberto Cavada. Presidente, para seguir saneando la economía, ya usted hablaba del tema de la deuda, ir reduciéndola gradualmente, paulatinamente. Hay economistas, analistas que, no obstante, ven con preocupación que la inversión de capital o la inversión del capital del gobierno ha sido baja, sigue siendo baja. Hay quien dice que los ministros están un poco temerosos a la hora de aprobar cheques o inversiones, o a la supervisión del Ministerio Público por meter la pata y después lo vayan a señalar, y mientras se analiza están en la picota pública y están como con un poco de miedo. ¿Usted siente miedo en su gabinete para ejecutar el presupuesto? ¿Y en qué está, por otra parte, el tema de la reforma fiscal? Mira, yo quiero también decir algo sobre el tema del endeudamiento, antes de pasar a tu pregunta que se me pasó. El 40% o la mitad del endeudamiento del sector, la mitad del endeudamiento del sector público no financiero viene de una gran irresponsabilidad que hemos tenido por años los gobiernos, que ha sido el déficit en el sector eléctrico.
si tú no atacas las causas del endeudamiento, tú puedes hacer todas las reformas del mundo y va a llegar a lo mismo, Uchi. Por lo tanto, los organismos te piden que es tan importante como una reforma fiscal, la reforma del sector eléctrico. Y ustedes han visto, y ha explicado el Ministerio de Hacienda, cómo hemos disminuido, que es mucho todavía, pero cómo hemos disminuido ese déficit que va a ser muchísimo, pero va a ser mucho menos que en los años anteriores, unos 52.000 millones de pesos, porque como vieron, en los años anteriores se manejaba con la contabilidad y la deuda de los generadores se tiraba a final de año y después se hacía deuda pública y era de Hacienda. Y eso lo explicó muy bien Jochi Vicente, cómo nosotros hemos hecho transparente esa deuda y cómo estamos reformando también el sector eléctrico en esa dirección. Sobre el tema, Roberto, mira, yo quiero que la gente sepa, si se quieren hacer las cosas como dice la ley, de manera transparente y legal, cómo es un proyecto. Yo se lo explico cuando me reúno en las comunidades, con las juntas de vecinos y con los diferentes sectores sociales. Tú identificas un proyecto, eso te toma 3 meses. Bueno, un proyecto, vamos a decir, para construir un hospital, vamos a ponerlo. Se necesita un hospital, sí, en este lugar, perfecto. Después, tú tienes que hacer una licitación para el diseño de ese hospital. Esa licitación, en el mejor de los casos, te va a coger 4 meses. La licitación para el diseño. Se hace el diseño y ahí diseño y presupuesto. Empiezan las discusiones, dura 2 meses en que no, quítame esto, tiene muchas camas, quítamele esto, agrégale más grande que sea la UCI, más grande que sea la emergencia. Después que está listo el proyecto, ya vamos por 8 meses, entonces viene la licitación de la construcción. Y eso se te pegan, y estoy hablando con cierta eficiencia, 4 o 5 meses más. O sea, esa es la burocracia, si lo queremos hacer de manera correcta. Hay un proyecto para eficientizar, que está haciendo la Dirección General de Compras y Contrataciones, para eficientizar algunos de esos procesos, que va ahora al Congreso después del 16 de agosto, que vamos a llevar más eficiencia, y también la Dirección General de Proyectos Público-Privados. Mira, nosotros, la inversión de capital va a final de año va a estar según lo que está presupuestado. Lo que pasa es que muchos proyectos, que son proyectos que hemos reiniciado, y otros que hemos iniciado, han tomado ese tiempo. Pero lo que está presupuestado en términos de inversión de capital se va a realizar. Ahora, lo que yo te puedo asegurar a ti, Roberto, es que yo he revisado hasta donde puedo, se me pueden escapar cosas, cada centavo de esa inversión, para que sea de calidad de la inversión. Yo te hago una pregunta. Previo al COVID, porque en COVID se paró casi todo, a partir de marzo del 2020, ¿qué grandes obras de construcción había en el país? Aparte del asfaltado famoso, que era de la campaña, ¿qué otra obra de construcción importante había en el país? Estoy hablando en ese tiempo. ¿Cuál? No, se habían empezado unos hospitales, pero... Bueno, esos hospitales tenían años sí. Pero, ¿tú te recuerdas alguna? La presa, pero parada por muchos años. Parada. Montegrande estaba, cuando yo llegué al gobierno estaba detenida. Y también la presa de Guayubín, porque no tenía estudio de impacto ambiental. Y Punta Catalina, que estaba... No, ya Punta Catalina había terminado. Había terminado. Pero obra grande no había. No había ninguna. Ahora, sí había muchas obras paradas. Estaba la circunvalación de Azua parada, ya se está faltando. Estaba la carretera Enriquillo-Pedernales, se está construyendo. Estaba detenida, no se ha empezado, pero ya está en aprobación en la ley que yo llamé del nudo legal, desde Barahona hasta Enriquillo. Se inició la circunvalación de Baní. Se iniciaron en Santo Domingo Este 4 obras importantísimas en términos viales.
la ampliación de la avenida de San Isidro, que es la Francisco Domínguez. La hípica, que te va a eliminar, dar una vuelta como de 8 kilómetros, y esos son apenas unos 4 kilómetros. La extensión de la ecológica, que te va a unir con el puerto, y esa de la ecológica se está haciendo por RD Vial, que hay que ver las inversiones de RD Vial porque no van directamente por la parte de inversión pública, de la inversión de gobierno. Es un fideicomiso. Porque es un fideicomiso. La mejora en términos de las calles laterales frente a Boca Chica, donde había más accidentes de todo el país, y se está haciendo un paso a nivel frente a Andrés para que haya una comunicación, y eso es parte también de RD Vial. Se está haciendo la carretera interminable por años, que desde que yo tengo uso de razón, que es de Atomayor a Sabana de la Mar, ya se está haciendo para terminarla. Se está haciendo la circunvalación de los Alcarrizos. Pero todas estas obras empezaron este año y tú sabes que inmediatamente no empiezan viene una cubicación, se tiene que revisar esa cubicación, y en este semestre se va a ver en términos de inversión pública. Se está haciendo el teleférico de los Alcarrizos. Se inició ya la licitación para el metro hasta los Alcarrizos, que va a unificar el teleférico interno de los Alcarrizos con el metro. Se está terminando la avenida Circunvalación de los Ama, parte 1, que es la parte de los Guandules. Y después, se va a inaugurar este año. Y se inició la parte de la Ciénega, que conectaría con la Francisco Rosario Sánchez. Al mismo tiempo se dio autorización, esta parte, esto que estoy diciendo está en construcción, se dio autorización para hacer también en la Sursa, hacer también ir mejorando esa parte con el río Isabela, que son de unos 300 millones. En Santiago anuncio el mayor plan vial y de transporte masivo el día 29 de septiembre, y es muy posible que este año, no seguro, pero posible, que este año empecemos el teleférico en Santiago. Terminamos, que tenía 8 años en construcción, la turística, que va desde, que es la turística o la vieja, nosotros los santiagueros como Uchi la conocemos O la turística. como la vieja. La carretera vieja a Puerto Plata. La carretera vieja a Puerto Plata. Pero obviamente muy mejorada la que está ahora. Terminamos en Puerto Plata la de Cupey. Vamos a subir a licitación ahora la circunvalación de Navarrete. Se está haciendo, que cuando se habla el malecón de Nagua, no es el malecón de Nagua, es la protección del pueblo de Nagua, porque la mitad del pueblo de Nagua está bajo el nivel del mar, y que ni Dios quiera que pase una inundación ahí, porque ustedes saben, o lo que pasó en el año, en el 46, que todos sabemos. Esa obra se pagó y no se hizo. Bueno, nosotros lo encontramos ahí y la hemos seguido. No hemos creado lo que hemos dado continuidad de Estado. Estamos haciendo la entrada a Samaná también, y vamos a faltar ahora hasta Las Galeras, y también terminamos en la parte norte una gran cantidad de caminos vecinales. Terminamos el Cabral Ibáez, que tenía ¿cuántos años en construcción? Terminamos el de Boca Chica, que tenía también muchos años el hospital. Terminamos el de Bonao, muchos que tenían un 10, un 15%, pero lo terminamos. Estamos continuando con el regional, con el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Terminamos el de Las Terrenas. Hemos llevado agua a 850,000 nuevas casas en todo el país, con una inversión de alrededor de 3,000 millones de pesos, pero con una total eficiencia del gasto en INAPA. Las Coras le hemos dado dinero también para que vayan mejorando. Inauguramos el acueducto de Cienfuegos en Santiago, y el acueducto también de La Canela en Santiago, entre también decenas de otros acueductos. Y estamos iniciando el plan general también de agua, que va dentro de lo que yo mencioné, el Pacto del Agua,
para el agua, las 3 áreas de agua que tenemos que tener cuidado, que tenemos que atender en el país: el agua potable, las aguas residuales, que apenas, señores, que ese es uno de los problemas mayores de contaminación en la República Dominicana, que solo el 16% de las residencias en el país tienen tratamiento de agua. Eso es grave. Y por eso yo quiero que se firme ese pacto del agua y que toda la sociedad. Creamos la unidad de tecnificación del riego. El 75% del agua de riego en nuestro país se desperdicia. Y esa unidad de tecnificación de riego adscrita al INDRI es para llevar al agua el riego a goteo o a aspersión, según lo que indique cada cultivo. Y quiero recalcar que estamos haciendo los proyectos masivos, y creo que ya se anunció una parte en la prensa en cuanto a declaración de interés, con el monorriel, el tren en Santo Domingo y en Santiago, en ambos casos, que va a llegar, como yo anuncié, el 27 de febrero hasta el aeropuerto. Y ya eso está en proceso también de diseño. Es bueno que sepan que yo hablé con el profesor Joseph Stiglitz, el PhD en Economía, y que todos conocemos y muchos admiramos. Y yo le pregunté: profesor, ¿cuáles son las medidas principales para disminuir la pobreza que usted puede decir de un país? Me habló del tema salud, de mejorar los sistemas de salud para el gasto de salud que pueda ser absorbido por el Estado. ¿Y sabe lo segundo que me dijo? Solucionar el tema del transporte. ¿Ustedes saben cuánto pagan las familias aquí de sus ingresos en transporte? El 25%. Además de un transporte de pésima calidad y que te toma 3 horas entre ida y retorno a tu vivienda. Por lo tanto, esos proyectos de transporte son fundamentales en la República Dominicana. Entonces, es cierto que hay algunas obras que tienen que, pero no te voy a mencionar cantidades de otras pequeñas obras. En Montecristi, por ejemplo, hicimos la carretera, bueno, Montecristi, Dajabón, Dajabón, Loma de Cabrera. Hemos hecho la mitad de los caminos vecinales, y no solo vecinales, sino, por ejemplo, el de Cupey a Guayubín, que también nos va a ayudar con el proyecto Manzanillo, también lo realizamos. Y ahora, a partir del 18 de agosto, empieza un plan de asfaltado y de aceras y contenes en todo el país. Porque da pena, señores, que en gran cantidad de nuestros barrios todavía faltan aceras y contenes. Cuando tú haces las aceras y contenes en uno de esos barrios, la gente hasta pinta su casa, hasta mejora su casita. Y es previo también. Todos los martes yo tengo una reunión del gabinete que lo unifiqué, el de agua y de construcción, porque también hay que parar que venían y asfaltaban, y a los 2 meses venía INAPA o venía una de las coras a abrir las calles que estaban asfaltadas por la falta de planificación. Y todo eso nosotros lo estamos haciendo. La presa de Monte Grande estaba detenida por conflicto entre los contratistas, y yo le di un ultimátum. Están construyendo y tienen que terminar a final del año que viene. Pero la presa de Guayubín estaba detenida porque empezaron sin un estudio de impacto ambiental. Una presa sin un estudio de impacto ambiental, donde se iba a afectar a cientos de familias. Pero yo les voy a decir algo aquí. Aquí el nivel de planificación era tan nulo. Aquí nos llegamos en términos del agua de la capital. Y yo le pregunto a los que nos están escuchando, hay muchas debilidades de agua, pero hemos mejorado los servicios de agua potable en la capital y en todo el país. Pero ustedes saben que aquí no había ningún plan para abastecer de agua a Santo Domingo. Ningún plan. Nosotros ya aprobamos el proyecto de desalinización de la zona este. Eso nos va a aumentar en 6 metros cúbicos de agua para Santo Domingo Este y mejorar Santo Domingo Norte. Y tenemos 3 proyectos en estudio para el Distrito Nacional y también para Santo Domingo Oeste, que estamos estudiando y vamos a ver cuál es la mejor salida. Pero ese de desalinización viene en 1 año para mejorar sustancialmente el agua. Y al nosotros estamos también haciendo un proyecto para el 20% del agua de Santiago que falta, también con un proyecto de inversión del mismo Corazán, mejorarlo. Y ya, como dije, hicimos el de Cienfuegos, que ustedes saben que Santiago Oeste es una parte importante. Pero con la presa de Monte Grande
Vamos a hacer el acueducto múltiple de toda la región, que tiene años esperando. Y al mejorar la calidad del agua del Gran Santo Domingo, pues nos deja Valdesia para Baní y para San Cristóbal. O sea, nosotros, este es un gobierno que está planificando. Quizás tenemos que comunicarlo mejor, y hago mea culpa en ese sentido, pero hemos planificado en cada una de las áreas para mejorar la calidad de vida de la gente. Y le estamos dando seguimiento a cada detalle, a cada proyecto. Pero el dinero sale, excúseme que me faltó lo de la reforma fiscal, entra este año. Bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer todo eso? No, yo lo he dicho muchas veces. Tenemos que discutirlo en este año y esa reforma empezar a aplicarla a partir del próximo año. Y yo quiero que eso sea una discusión nacional. Porque aquí hay mucha gente que te dice, y con mucha cosa que yo cuidé siendo opositor, hay que aumentar las ayudas sociales y no se puede tomar más préstamos y hay que bajar los impuestos. Entonces, nosotros vamos a discutir esa reforma fiscal, que es la reforma fiscal, y repito, es reforma del gasto público. También yo quiero que el pueblo me diga, no, yo no quiero que tú me sigas gastando en tal cosa. Perfecto, vamos a ver, como digo, la sociedad. Y es reforma tributaria también. Y yo sí le voy a decir algo, los que más pueden son los que van a tener que pagar más. Miguel. Y ese es un pacto, y ese tenemos que entenderlo todos. Los que más pueden, los que más ganan, es donde va a tener que recaer la reforma tributaria. Y quiero decir también que esto es vamos a ver la sociedad que queremos. Tenemos que subirle a los policías para tener una mejor seguridad ciudadana. Tenemos que mejorar la salud, eso significa dinero. Entonces tenemos también que discutir de dónde van a venir esos ingresos. Ah, perfecto, ese impuesto no va muy bien. El que menos quiere poner impuestos soy yo. Pero ¿a qué vamos a afectar? A la policía, a la seguridad, a la salud, a la infraestructura. Vamos a discutir todos el país que queremos. Y que realmente haya una discusión real, seria, responsable. Y eso es lo que el gobierno quiere. Miguel Franjul. Sí, señor presidente, el lunes se cumple su primer año en el poder y luego de haber escuchado las descripciones que usted ha hecho sobre el desempeño en áreas muy críticas, me gustaría saber, como también se preguntaría mucha gente, si usted seguirá con su mismo gabinete, si está conforme con el trabajo de sus ministros. Bueno, es que el resultado de estas acciones no es individual, es colectivo. Ahora, siempre es normal que hayan ajustes, pero no ni siquiera porque este está haciendo mal o lo está haciendo bien, sino ajustes en el gobierno. Pero tampoco esto es un concurso de popularidad. Nosotros sabemos la eficiencia de cada quien. Yo aplico el método científico para ver los resultados en cada una de las áreas y no hay que esperar tampoco el 16 para hacer cambios, ni tiene que ser un momento de hacer cambios. Se puede aprovechar para hacer cambios rutinarios, pero lo importante es que desde el gobierno como responsable yo vea dónde están los objetivos que hemos planteado, se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo y por qué razones también no se están cumpliendo. Hay muchos casos que se cumplieron no necesariamente por también la acción del gobierno. O sea, eso es un tema de gestión que yo como presidente pues lo vamos a ver. Pero yo no creo en que una fecha específica para hacer cambios. Los cambios se hacen cuando son necesarios. Presidente, perdón, añadiendo a la pregunta, usted ha hablado mucho sobre los esfuerzos por combatir la pandemia del COVID. Todo eso se ha hecho dentro de un marco de estados de emergencia. El estado de emergencia vigente termina el 26. ¿Usted lo va a continuar? Es muy posible que sí, pero eso todavía no lo hemos discutido, pero es muy posible que sí porque todavía hay parte del país que está en emergencia. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con esta entrevista con el presidente Luis Abinader.
Amigos, continuamos esta conversación con el presidente Luis Abinader, a punto de cumplirse su primer año de gobierno. Ramón Núñez Ramírez. Yo tenía muchísimas preguntas de economía, presidente, pero no hay tiempo. Voy a tratar un tema puntual, reciente, el tema del Código Penal, la ausencia de la mayoría de los legisladores de su organización. Hay quien lo atribuye a una línea del partido o a una línea de Palacio. El proyecto va a perimir, y voy a aprovechárseme el vivo y le voy a hacer una segunda pregunta, porque usted hablaba algo de efectivamente la dilación que toman los proyectos por el tema de la licitación, pero sin embargo hay un cuestionamiento a licitaciones recientes de emergencia como la de la OPRED, y felicito esa obra, pero hay un cuestionamiento al poco tiempo que dan, que no permite a las empresas cumplir con todas las especificaciones, y entonces se reduce de manera hasta sospechosa el número de participantes. Mira, sobre tu última pregunta, lo importante de este gobierno es que está en esa denuncia y que hay una dirección que actúa. Inmediatamente la Dirección de Obras y Contrataciones actuó y se extendió esa licitación. Se extendieron 10 días. No era necesariamente así como se decía, pero para dar mayor facilidad se extendió 10 días. Recuerde que la construcción civil, eso tampoco es tan complicado, porque la técnica sí es más complicado y ya esa tiene otra vía. Pero es bueno, todas esas denuncias son buenas porque, oye, lo mejor es la supervisión de la población y de la sociedad sobre el gobierno. Hay cientos de licitaciones y tiene que haber cuestionamiento y seguirán habiendo cuestionamientos, y nosotros vamos a actuar cada vez que hayan cualquier tipo de cuestionamiento, y hay una dirección que o se da cuenta de esos problemas o antes o en el proceso o después y actúa. Ese es sobre el tema de la OPRED. Sobre el tema del Código Penal, mira, aquí va a haber Código Penal pronto. Tiene que haber un Código Penal pronto. Pero hay mucha gente que me dice, tú debes actuar en una dirección o tienes que actuar en otra dirección. Yo he dejado y el Congreso ha actuado. Pero también hemos esperado mucho. Y tú tienes, por ejemplo, unas recomendaciones de la Procuraduría que yo creo que hay que también que atenderlas. Ahora, de que inmediatamente pase el 16 de agosto, yo pienso que se debe de reintroducir ese código, discutirlo y aprobarlo lo antes posible. Y yo no creo que vayan a haber mayores modificaciones, pero sí también hay atenciones y temas ahí que se deben de atender. Y mira, Ramón, yo he dicho muy claramente cuál ha sido mi posición sobre muchas de las discusiones que hay ahí. Sin embargo, he respetado a cada legislador y ha habido incluso división en el bloque, como en el bloque del PRM sobre ese tema. Y eso es positivo porque no todo el mundo, no somos tampoco un molde donde le ponemos a pensar a todo el mundo en la misma dirección. Entonces ahí ha habido, la verdad que hay temas ahí que dividen la sociedad y la dividen de mitad a mitad, esta sociedad. Y lo que hemos dejado es que el Congreso actúe. Pero ya sobre el tema como gobierno, necesitamos ese Código Penal, por muchísimas razones, en todos los órdenes, y eso debe ser reintroducido y aprobado lo antes posible. Tenemos con nosotros a bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy. Presidente, en primer lugar le felicito por esa decisión de las ambulancias. Este es un país de un culto al monumentalismo y un desprecio a las cosas pequeñas que son necesarias en la cotidianidad de las personas. Cuando se habla, los gobiernos, los distintos gobiernos nuestros han hablado de reforma, siempre excluyen un aspecto que a uno le parece nodal, que es reducir el estrangulamiento económico a que el gobierno central suele someter a los ayuntamientos. Nuestras provincias y nuestros municipios prácticamente no tienen el auxilio y la presencia de los gobiernos, porque no hay recursos propios. Y se cometen injusticias, siempre las cito, como la provincia de Altagracia, mi provincia,
donde hay una explosión turística, pero la provincia directamente no recibe nada. Está el caso de San Cristóbal con Jaina. Jaina es una de las localidades más abandonadas del país, sin embargo es una zona industrial. Nadie deja nada ahí. ¿Cuándo podrá tomarse una iniciativa con vistas a darle una relativa y fuerte fortaleza económica a nuestros municipios? Mira, aún en la peor crisis como es esta, en el presupuesto de 2021, nosotros de 2.21 que le estaba dando el presupuesto, nosotros lo subimos a 3 en un momento. Totalmente insuficiente, bienvenido. Pero yo pienso que ese es un tema también de la reforma fiscal, porque nosotros somos el país de las grandes leyes y reformas que ninguna se cumplen. Entonces tenemos también un presupuesto bastante rígido, que tenemos que saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tenemos el 10% de los ayuntamientos. Nunca, absolutamente nunca se ha cumplido. Entonces vamos a llegar a un acuerdo con la municipalidad para ponerle un presupuesto que sí se pueda cumplir. Y que le dé más recursos. Y que le dé más Obviamente, recursos. claro. Y que le dé más recursos. Y que se supervisen más también los ayuntamientos. Sí. Y que también esos mismos ayuntamientos tengan normativas en términos de cobro que sean similares, porque tú tienes un distrito municipal que te van a hacer un proyecto, una construcción ahí y te cobra 10 veces más que lo que te cobra otro municipio. Hay mucho que hacer ahí. Nosotros hemos tenido que interceder con grandes inversiones porque están paradas por una decisión del gobierno local. Entonces yo creo que ahí tiene que venir una reforma donde podamos tener esos controles, podamos tener esas normativas nacionales y que tengan también mayores ingresos, porque eso es parte también de la descentralización del gasto público. Y la descentralización del gasto público es una de las medidas en términos de desarrollo económico fundamentales para cualquier país. O sea que estamos de acuerdo en eso y vamos a ir caminando y esperamos en el presupuesto de 2022 y 2023 tratar de corregir ese problema. Presidente, esto es breve. Hace casi un año, al llegar el gobierno, hubo denuncias de millares y millares de botellas en las distribuidoras de electricidad y efectivamente así era. Había 8.755 empleados para las 3, cuando la empresa chilena Inecon, que hizo un estudio, decía que se podía manejar con 1.000 y pico, de 1.800 personas, y había 8.755. Pero ahora, casi un año después, hay 8.477, es decir, solamente han reducido 278. No, hemos reducido, formalmente dice así, se ha reducido más porque ahí no está la UERS. La UERS se eliminó, que tenía también 1.000 y pico de empleados, que es la unidad de electrificación rural. Se eliminó también la CDE, que también tenía 1.000 y pico de empleados. Estamos hablando del sector eléctrico. Claro, tú estás hablando de la distribuidora. Pero principalmente, y porque hemos eliminado más, es que ahí no habían, cada una tenía más de 1.000 y pico de empleados por nominilla, que también se eliminaron. Ahora, evidentemente que eso es mucho, y eso es parte de la reforma del sector eléctrico. Y yo les digo a ustedes una cosa, tener la distribuidora en manos de cualquier gobierno no es lo mejor, Yo no creo en la privatización de ella, pero sí creo en una administración privada y profesional, como lo hay en todos los países del mundo, que esto funciona de manera correcta. No pasar la propiedad, oye, reitero, pero sí una administración, pero sí hemos reducido, es bueno que tú te informes que se han anunciado el tema de las nominillas, hemos eliminado la UERS, hemos eliminado la CDE, y no se ha disminuido en la cantidad que debe disminuirse, pero está en proceso. José Antonio Torres, del Nacional. Presidente, en esta ronda estaba agendado el tema de la política exterior del gobierno. El caso de Haití, que es un caso que, o sea, la situación de Haití, el nivel de relaciones que tenemos, o sea, cuál es la política del gobierno en torno al problema haitiano. Cada vez que en Haití hay una crisis, aquí tenemos 20.000, 30.000 haitianos más
indocumentados, por supuesto. Desde el gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue la primera vez que escuché la frase del clamor de los gobiernos, de los presidentes sucesivos, pidiendo a la comunidad internacional, no nos dejen solo con el problema de Haití. Creo que este gobierno también ha repetido esa misma frase. Pero, ¿cuál es la política? ¿Qué tenemos como Estado frente a la problemática haitiana? Bueno, José Antonio, yo creo que la política y con el gobierno haitiano están presentadas en los puntos que yo discutí con el expresidente y penosamente asesinado el presidente joven del MOIS, allá cuando nos reunimos en Elías Piña. Ahí están los puntos más importantes que tiene que discutir la República Dominicana con Haití, y de esos puntos, yo quiero decir que el presidente MOIS, de esos puntos que hablamos, los cumplimos. Empezó a darle documentación a los haitianos en República Dominicana, en sus consulados, obviamente documentación de su país a ellos, y creo que al momento hay unos 60.000 o 70.000 haitianos que han recibido documentación, que no tenían ningún tipo de documentación y que han recibido documentación en República Dominicana. Nos aprobó los trabajos que estamos haciendo en la frontera, que están también en proceso de licitación, y que de la verja perimetral, no tuvo que aprobar, pero lo coordinamos, que le va a convenir a Haití, y que más que, además de temas migratorios, es un tema de seguridad ciudadana para la República Dominicana. Eso lo vamos a construir. Y está en proceso también de los procesos normales estos de licitación. Hemos hablado también de los hospitales para reducir e incluso mejorar también la calidad del servicio a las parturientas haitianas que sufren mucho el venir aquí, y es mejor que tengan hospitales en su país. Y yo me he reunido 3 veces con lo que llaman el core group, o el grupo de países que tienen más relaciones con Haití. Yo he dicho que República Dominicana, y es una frase del embajador Sillier, no se puede cansar de Haití. Otros países se cansan, nosotros no nos podemos cansar de tratar de ayudar a los problemas de Haití sin echárnoslos nosotros tampoco arriba. Y en ese sentido, nosotros en un momento de la oposición y el gobierno, estando vivo el presidente Moïse, nos solicitó que nosotros fuéramos mediadores, y nosotros le dijimos que no podíamos ser mediadores por muchas razones, pero que sí podíamos prestar nuestro país para que otros países fuéramos mediadores. Hablamos con él y sugerimos al Club de Madrid, y estábamos trabajando también para que el Club de Madrid fuera mediador, pero ahí vino la tragedia y el magnicidio con el presidente Moïse. Sobre esas situaciones nosotros hemos querido, lo que hicimos, tomamos las medidas de seguridad para asegurar la integridad de nuestra frontera, y hemos tenido una situación pasiva en cuanto a esa situación, donde tengo que decir que el gobierno norteamericano ha tenido ya una posición más activa en la solución de esos problemas. Nosotros tenemos y estamos trabajando con una distancia prudente, cuidando nuestra integridad, nuestros intereses, y tratando de presionar para la ayuda. No nos vamos a cansar y vamos a continuar, pero tú sabes que es un tema que tenemos que manejar con la delicadeza, la prudencia y la firmeza necesaria. Adalberto Grullón. Quiero requerir de usted, presidente, que nos informe un poco cuál es la política de su gobierno frente a la comunidad dominicana residente en el exterior. En esta semana se reveló un informe sobre el monto de las divisas que recibe el país, que le envía a nuestra comunidad. Y es asombroso. En lo que va de año, solo en lo que va de año, se han recibido más de 6.100 y tantos millones de dólares. Eso equivale al 50% de las reservas que usted dice que tiene el Banco Central, que son 12.000. O sea, los dominicanos residentes en el exterior han aportado casi el 50% de esa divisa. Sin embargo, los dominicanos y las dominicanas que vienen aquí se quejan mucho de la deficiencia de los servicios que reciben allá en nuestras delegaciones diplomáticas, sobre todo en Estados Unidos.
pagan los 10 pesos como si fueran extranjeros, $10. Se supone que se les redistribuye. Es un viacrucis tener que le devuelvan los $10 a esos dominicanos. Hay muchas quejas que supongo le han llegado a usted. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál es la política del gobierno frente a esa comunidad para que se sienta protegida por su gobierno, correspondida con el aporte que están haciendo al desarrollo de la nación? Mira, Adalberto, como tú dices, aquí no hay palabras para agradecer a la diáspora dominicana. En Estados Unidos y en Europa, pero la de Estados Unidos, que tiene más capacidad económica, pues no hay palabras. Pero eso te refleja también el nivel de solidaridad. ¿Tú sabes a dónde viene ese dinero? A construirle una vivienda a su madre, o una casa de retiro para ellos, o ayudar a un negocio de un hermano. Oye, por eso es que yo digo que admiro esa solidaridad de los dominicanos. Este año, y por la situación muy especial también que ha tenido Estados Unidos, y en el caso del noreste, que es donde más dominicanos existen, aunque también hay mucha mudanza hacia la Florida, ha habido también muchas restricciones. El tema de los $10 nosotros lo tenemos en estudio. Lo que pasa es que no es fácil tú también quitar unos ingresos y ver de dónde lo va a sustituir, pero evidentemente que es algo que hay que atender porque es injusto para ellos. Hemos solicitado más consulados para que tengan más presencia, porque tú tienes consulados solamente en Nueva York, no tienes consulados en New Jersey, no tienes consulado en Filadelfia, no tienes consulado en Providence, no tienes consulado en Orlando, no tienes consulado en Houston, donde también hay muchos dominicanos, y estamos trabajando para tener consulados y mejor servicio. Pero al mismo tiempo es bueno que tú sepas que el MIREX ya ha solicitado la digitalización de todos esos servicios consulares en una licitación. Esa licitación está en proceso para nosotros llevar esos servicios consulares, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, llevarlo al más alto nivel de tecnología y que de sus casas puedan, muchísimos de esos servicios que tienen que acudir personalmente, lo puedan tener. O sea que eso también está en proceso de reformas y está dentro del programa de burocracia cero, gobierno eficiente. Ellos se merecen eso y más. Este país, nosotros no tenemos con qué agradecerle a ellos. Vamos a tratar de atenderlos de la mejor manera. Pero yo pienso que también los cambios que estamos haciendo en la República Dominicana en términos institucionales, en términos de lucha contra la corrupción, es algo que ellos valoran mucho, porque lo que ellos más valoran es que su país esté en las mejores condiciones. Y lo que sí es, en cuanto a su atención directa, yo creo que tenemos ahí mucho campo para mejorar y vamos a, como te digo, a mejorar mucho de los servicios que damos en los consulados. Eso está pendiente. Miguel Franjul. Presidente, ya aquí en este primer año que está a punto de cumplirse, ¿cuál es el logro de gobierno y de ejercicio que más le satisface a usted de este año? Tú sabes, Miguel, que a mí me preguntaban en la campaña, ¿cuál va a ser la primera medida que usted va a hacer? Nunca hay una sola medida. Es una combinación de acciones. Cuando ya hemos mejorado la salud, hemos reactivado la economía dominicana, hemos reactivado los empleos. Mira, a mí mucha gente me decía, pero el presidente le gusta mucho ir a los hoteles, a la reinauguración o a la inauguración de nuevos hoteles. ¿Cuál era el sector más golpeado? El sector turístico. ¿Dónde era que había que atender más? El sector turístico. Y cuando yo iba a la reinauguración de un hotel, ¿tú sabes lo que yo veía? Las caras de los dominicanos y las dominicanas, de los empleados que volvían a trabajar y te decían, gracias. Tenía meses en mi casa sin hacer nada. Gracias. Y por eso tú tienes, por ejemplo, en provincias como la Altagracia, un gran nivel de satisfacción. Por eso, porque la gente ha retomado a trabajar. Cuando hemos logrado esa reactivación económica, la solución a la salud, entregarle un seguro médico a cada gente, saber que aquí ya hoy la justicia es igual para todos, trabajar también en esos proyectos que no hemos hablado aquí, pero que son proyectos que nosotros le llamamos de aceleración del desarrollo regional, como los proyectos de Pedernales, que sí, quisiéramos que fuera más rápido, pero tenemos que cumplir con todos esos procesos, pero donde ya se han comprometido 12 compañías hoteleras como nunca había pasado,
o la licitación que estamos haciendo en Manzanillo, tanto para astilleros como también para la generación, que va a ser otra fuente de desarrollo, o realmente inaugurar el sector, el área de Miche como realmente un despegue del sector turístico, creando miles de empleos, o el financiamiento cero a la agricultura, que ha podido reactivar la agricultura a los pequeños y productores medios. Todo eso son la tranquilidad que le hemos llevado en términos institucionales a la República Dominicana. Miren, yo les puedo decir a mucho orgullo, claro, falta mucho por hacer. El principal que se queja en el gobierno y que llama, y alguna gente me dice, usted nunca está satisfecho, pero creo que tenemos que cada día luchar por la mejoría y por la perfección. Pero yo les puedo decir, yo les puedo asegurar que en la inmensa mayoría, por no decir todas, de las áreas de gobierno, nosotros hemos mejorado. Y yo los reto a cualquiera que me digan una que no hemos mejorado. Claro, que estamos bien, no. Que tenemos que seguir mejorando, claro que sí. Que nos faltan años para decir que ya es satisfactorio en diversas áreas, claro que sí. Y que aún esté bien, se pueden perfeccionar, sí. Pero hemos mejorado a cómo llegamos nosotros, en la situación, en las condiciones en que nosotros llegamos. Su mayor promesa fue el empleo, señor presidente. Recuérdese claro, que el 20 pero de junio de empleos, y llegamos en una crisis, y ahí repetí, en el peor momento de la pandemia, teníamos 810,000 personas fuera. Y hoy, entre los empleos creados y los que no se han recuperado, la diferencia es 25,000. Yo quiero saber cuántos países tienen ese logro. Y con la tendencia, con el crecimiento que tenemos, es para recuperarlo y pasarnos en este año en términos de creación de empleos. Porque también recuerden que ese 13% es con un confinamiento y con un toque de queda, o sea, con una economía controlada. Y aún así hemos avanzado y vamos a avanzar mucho más. Roberto Cavada. Presidente, no quiero que se vaya sin que toquemos la parte política del PRM, aun cuando usted no es el presidente del partido ni secretario, pero es el líder del partido. Un partido oficialista siempre está en la encrucijada, que la vida política a lo interno pasa como un segundo plano porque hay que gobernar. Ya han recibido un primer golpe porque muchos de los militantes se sentían en el derecho de tener un puesto en el gobierno porque habían trabajado para que el partido llegara al poder. Ha habido cierto silencio con eso, no sé si se adaptaron a la idea, si los convencieron o lo vencieron, pero es latente. Y la otra encrucijada que tiene el partido es definir qué va a hacer con sus estatutos de cara a la reelección del 24. Mira, yo creo que el PRM al llegar al poder tenía 5 años de fundado. Entonces, el PRM todavía es un partido en construcción. Nosotros tenemos también que acostumbrarnos a hacer ahora un partido de gobierno, pero un partido de gobierno diferente a los partidos de gobierno que hemos tenido. Un partido de gobierno donde seamos verdaderos servidores públicos, que es un partido y un gobierno para la sociedad. Y nosotros también tenemos que crear ese partido moderno y nuestras estructuras hacerlas como un partido que cumpla con su nombre, que es un partido moderno. Y para eso tenemos también que en el mismo gobierno a darnos aperturas a la sociedad, tener constantes contactos con lo que piensa la gente, con lo que piensa la sociedad, desde la sociedad civil, con ideas generales del país, hasta esa sociedad en los sectores populares que quieren ya condiciones específicas de sus sectores. Y ese es el reto que tenemos que hacer nosotros como partido. Y nos estamos entendiendo. En la semana pasada fueron delegaciones a todas las provincias a explicar la filosofía y las acciones de nuestro gobierno, las realizaciones y nuestros planes. Y la gente y los compañeros están entendiendo, están identificados también con nuestra obra de gobierno. Pero esa es una tarea
que nunca la ha hecho ningún gobierno, adaptar el gobierno y el partido para servir a la sociedad, y ese es nuestro reto. La reelección. Vamos. Eso es que no, señores, miren, y esto lo digo sinceramente, yo no estoy hablando ni que sí, ni que no, ni tampoco entrar en esa, pero señores, ya eso vendrá en su momento, y en su momento se habrá una decisión, que en el momento no está. Vamos a la pausa, después de la pausa ya venimos con la parte final de esta entrevista del Grupo de Comunicaciones Corripio con el presidente Luis Abinader con motivo de su primer año de gobierno. Continuamos esta entrevista con el presidente Luis Abinader. La pandemia obligó a transformar el modelo educativo dominicano. Nos fuimos a la virtualidad. Ahora se ha anunciado la presencialidad. ¿Se siente el presidente satisfecho por lo que se logró y qué debe esperar el pueblo dominicano el año que viene? Bueno, mira, ese modelo de la virtualidad ha sido reconocido por organismos internacionales como un éxito. Pero yo pregunto también a ustedes, ¿cuál era la alternativa? ¿Había otra alternativa? ¿Había otra alternativa a ese modelo? Entonces, dentro de esa alternativa que fue la virtualidad, fue un éxito en la forma en que se hizo. Incluso ha sido, y te lo digo porque a veces tenemos que elevarnos y ver también esos organismos internacionales. Ahora, el reto está ahora en hacer exitoso el año escolar presencial. Miren, esto es un dato que cuando hablamos de la construcción, ¿ustedes saben cuántas escuelas detenidas, infraestructuras escolares habían en el país? No por el COVID, sino desde algunas que datan de hasta 10 años. 430. Más de 400 infraestructuras escolares de 4, 5 y 6 años detenidas. ¿Por qué? Por lo que yo llamé el nudo legal, que ya fuimos al Congreso y la aprobamos y estamos en el proceso ya de nueva contratación, porque se habían pasado el 25%. Había muchas de esas escuelas que se habían empezado sin planos o en áreas de riesgo, al lado de ríos, que habían tenido que detenerse. Es bueno que ustedes sepan que hay más de 35 casos de contratistas que le dieron avances sin saber dónde iban a construir. Entonces, al mismo tiempo, se empezaron muchas escuelas, pero se habían descuidado el mantenimiento de la gran cantidad de escuelas. Y cuando se fue entonces a arreglar las escuelas, se pasaba de lo que era el monto de mantenimiento normal y hubo que licitar entonces, porque ya no era un mantenimiento, era una reconstrucción de las escuelas. Y yo me sorprendí en ver las estadísticas de una gran cantidad de escuelas que no tenían agua, que no tenían luz. Sin embargo, ustedes pueden ver, la inmensa mayoría va a estar en las condiciones debidas para la presencialidad. Y el otro tema es que vamos a tener más escuelas, con creo que 85 escuelas más con tanda extendida, no horario extendido, que era lo que había, sino que en esa tanda extendida le vamos a dar cátedras de nutrición, de cívica, de informática, de comportamiento para evitar esos conflictos entre los mismos estudiantes. Una que yo los voy a invitar después a la presentación de esas cátedras que vamos a completar para lo que se hizo ese gran pacto educativo a su vez,
la calidad de la educación. El gran reto de nosotros ahora como gobierno, con la presencialidad, es la calidad de la educación. Presidente, Y en esa calidad es que nosotros vamos a trabajar. en nombre del Grupo Corripio, le damos las gracias por haber participado en haber acogido nuestro pedimento de nuestra entrevista, para pasar balance a este primer año del presidente Luis Abinader. Bueno, muy agradecidos por su aceptación. Gracias, Y Hugo. gracias a todos los dominicanos y dominicanas que nos están viendo para enterarse de boca del presidente de los temas más importantes del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Gracias también a la familia Corripio por permitirnos y estamos siempre a la orden. Lo vi muy contento con las 5 medallas, las 6 Bueno, olímpicas. tenemos la primera vez que el país gana 5 medallas. Y cuando yo leo en los reportes internacionales de que nos hemos convertido ya en una potencia en términos de deporte, pues me siento muy orgulloso. Y lo que hago es felicitar a esos grandes atletas que compitieron con ese ánimo y que llevaron esos triunfos para beneficio y para disfrute de todo el pueblo dominicano. Pero ya también somos una potencia en términos deportivos. Muchísimas gracias, señor presidente. Así llegamos a la conclusión de esta entrevista con el presidente Luis Abinader en el Grupo de Comunicaciones Corripio.